¿Cómo está? Muy buenas tardes. Los saluda el profesor Valdemar Hidalgo y le doy la más cordial de las bienvenidas, ¿no? Espero que esté muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Muy bien, vamos a comenzar, chicos. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Sebastián, qué gusto de saludarlos. A ver, vamos a conversar. Eduardo, ya pues Eduardo, he tenido que almorzar sobre la marcha, he acabado a las 2 y ya estoy a las 3 totalmente operativo. No me queda de otra, pues imagínate, hemos tenido el bloque de la mañana, acaba a las 2 y otra vez estamos por acá. Sí, pues si no, no funcionamos, pues Eduardo. Muy bien. Entonces, chicos, les decía que el día de hoy vamos a desarrollar la unidad número 7. El tema es tiempo y clima, tiempo y clima. Ya, y el otro día les hablaba pues acerca de qué cosa es el tiempo y el clima, ¿no? Y les comentaba pues de que eh, les comentaba que había gente que solía confundir, ¿no? El tiempo con el clima. Fíjense, hay una notable diferencia entre lo que es tiempo y lo que es clima. Entonces, los invito, ingresen por favor, si es posible, a estas dos páginas, acuwither.com, que es una página que nos muestra a través del satélite cuál es el estado del tiempo en este momento. Y la otra página es la de Cenami, que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Hoy, saber cuál es el pronóstico del tiempo, cuál es el estado del tiempo, ya no es una cuestión de adivinos, de hechiceros, ya no se necesita hacer pagos a la tierra para saber eh, cuál va a ser pues, el tiempo meteorológico, cuál va a ser el clima, sino que ahora podemos utilizar herramientas muy precisas y sobre todo que están al alcance de nuestra mano, a un clic de distancia, ¿no? Es más, ahora, por ejemplo, en la parte inferior de tu teclado o de tu monitor, seguramente te debe salir cuál es el estado del tiempo ahora. Por ejemplo, dice el tiempo, Lima, Perú, hoy, ¿no? Tenemos en este momento temperaturas de 22 grados, ¿no? Y va a llegar a 23 grados o ha llegado a 23 grados. Va a ser un día soleado, dice hoy, ¿no? Entonces, fíjense, toda esa información ya la tenemos al alcance de nuestra mano. Más bien, a ver, si alguien me comparte, por favor, una imagen del satélite que estuviera viendo, ya sea de Cenami o de AccuWeather, para, para ver si ya han ingresado a la aplicación, a la plataforma, ¿no? Si entras a Cenami te va a decir qué quieres ver, ¿no? La zona norte, la zona central, la zona sur o Sudamérica. Ustedes deben saber, lo habíamos comentado el otro día, hay cientos de satélites orbitando en el espacio y estos satélites nos están dando información en tiempo real, ¿no? Se actualizan en pocos minutos, pocos minutos. Así que a ver si alguien me comparte una imagen para ver. Ahí está Catherine, muy bien. Excelente, Catherine, ahí está. No logro distinguir, es la de AcuWeather seguro. Excelente, ahí está. El litoral eh, del Perú, el litoral del Pacífico peruano. Y ahí se puede ver, ¿no? Se puede ver la temperatura de Lima y otras ciudades del país, ¿no?
Ya, excelente, muy bien, Catherine, te felicito. Entonces, fíjense, acá es una cosa irrelevante. Eh, Da lo mismo, por ejemplo, que sea de, marzo o abril, que sea junio, que sea julio, por ahí las condiciones no son tan extremas, ¿no? Es más, en verano podemos ver gente que usa manga larga y en invierno podemos ver gente usando prendas de manga corta. No hace mucha diferencia. Pero en otras partes del mundo sí, las temperaturas son realmente extremas, son realmente eh, exageradas, ¿no? Entonces, ahí sí, la gente antes de salir de casa tiene que averiguar cuál es el estado del tiempo, cuál es el pronóstico, de tal manera que su ropa, su indumentaria, sea la correcta, la adecuada. O sea, si va a nevar, pues tienes que ir con tus botas de nieve. Si va a llover, pues tienes que ir con tu poncho de agua. Si va a llover o va a hacer sol, tienes que ir con sombría, etcétera, ¿no? O sea, allá sí se nota claramente la relevancia, la importancia que tiene el tiempo y el clima. Entre nosotros no, pues, o sea, entre nosotros, como decíamos, ¿no? En pleno verano puedes ver gente que está usando casacas de jean, ¿no? Chompas, polo de manga larga y no pasa nada, ¿no? O a la inversa, en pleno invierno ves gente pues, que está en bermudas, que está en polo, no pasa nada, ¿no? Es que nuestras temperaturas no son tan extremas, por lo tanto, eh, es un clima tolerable, ¿no? Tolerable. A ver, ¿alguien más que haya ingresado, además de Catherine, a la página de Tsunami o el AcuWither? ¿Alguien más que nos comparta, nos haga una captura de pantalla? ¿Alguien más? ¿Nadie más ha podido ingresar? Ahí está Raúl. Raúl también ha entrado a la misma página. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, como se puede ver, chicos, en tiempo real se va actualizando y es posible que nosotros podamos saber cuál es el estado del tiempo y cuál es el pronóstico del tiempo, ¿no? Entonces, antes pues se tenía que hacer ceremonias bastante complicadas, ¿no? Para saber cuál iba a ser el estado del tiempo, cuáles iban a ser las condiciones meteorológicas, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos. Listo, entonces ya queda para ustedes como tarea usar, pues, ingresar a estas páginas y usar las plataformas, ¿no? De tal manera que cuando, cuando tengan de pronto necesidad, ya sepan usar, ¿no? Esta herramienta, ¿ya? Muy bien, vamos avanzando entonces con lo que es tiempo y clima. Vamos a empezar diciendo, ¿qué es el tiempo meteorológico? Te comentaba, pues, ¿no? De que resulta que hoy prácticamente es imposible no ver un canal de televisión, no ver una plataforma que no incluye el estado del tiempo, ¿no? En todos lados, el estado del tiempo es un tipo de información bastante requerida, bastante solicitada, ¿no? Porque, insisto, de eso depende justamente el,
por ejemplo, no solamente el outfit que va a usar la gente, la ropa, sino depende también incluso, por ejemplo, pues eh, programar actividades, ¿no? Por ejemplo, en otros países, si es invierno y nieva, y igual tienes que salir, tienes que ir a trabajar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si quieres ir con tu auto, tienes que ponerle cadenas, pues, a las ruedas del auto para que pueda circular sobre la nieve. De lo contrario, corres el riesgo de despistarte, corres el riesgo de accidentarte, ¿no? Entonces, mira qué importante es en otros países, ¿no? Acá, para bien o para mal, no es tan relevante, ¿no? No es tan relevante. Nosotros, nuestra vida transcurre sin depender tanto de las condiciones meteorológicas, ¿no? Para bien o para mal, como les decía, ¿no? Muy bien. Entonces te decía, el tiempo meteorológico es el estado variable de la atmósfera en un momento dado, en un determinado lugar. ¿Y por qué es que cambia, no? Cuando tenemos días, por ejemplo, aquí, ¿no? Es que nos muestra la imagen. Cuando hay días que son nublados, cuando hay días que hay precipitaciones, cuando va a haber tormentas con rayos, truenos y relámpagos, cuando va a haber precipitaciones sólidas, cuando va a nevar, por ejemplo, o cuando vamos a tener de pronto un día radiante o soleado, etcétera, ¿no? Entonces, eso está en función de los llamados elementos meteorológicos, ¿no? Eso está en función de los llamados elementos meteorológicos. Entonces, entre los elementos meteorológicos está en principio la radiación solar. Entonces, si nos dicen qué cosa es la radiación solar, ¿no? Podríamos decir pues que la radiación solar, ¿no? Es básicamente la cantidad de energía radiante o calórica que proviene del Sol. Eso es, ¿no? La radiación solar es la energía radiante o calórica que proviene del Sol. ¿Por qué se caracteriza? Porque es la fuente principal de energía de la atmósfera, ¿no? Es la fuente principal de energía de la atmósfera. Eso es la radiación solar, ¿no? Ahora, esta radiación solar, ¿con qué instrumento se puede medir o registrar, ¿no? Entonces, la radiación solar, voy a escribir acá, la radiación solar, ¿no? ¿Con qué instrumentos se puede medir o se puede registrar? Porque como vamos a ver, la radiación solar no es, pues, no se da de manera uniforme, sino que varía, ¿no? A través de diversos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la radiación solar, estamos diciendo que se puede medir, registrar con el pirheliómetro, por ejemplo. El pirheliómetro. Aquí lo estoy escribiendo. Ya está. Entonces, el instrumento con el que se puede medir o registrar la variación de la radiación solar se denomina pirheliómetro. Pirheliómetro. Muy bien. Ahora, 2. La temperatura. Además de la radiación solar, ¿qué otro elemento influye en el tiempo y en el clima? Tenemos la temperatura. La temperatura. ¿Ah? Bueno, ¿con qué instrumentos se registran las variaciones de la temperatura, ¿no? Ahí está. El termómetro es el instrumento que permite
justamente registrar esas variaciones de temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Es el factor numérico que sirve para especificar la cantidad de calor o energía radiante de un cuerpo. En este caso, es la mayor o menor cantidad de calor que existe en la atmósfera. Ahora, la temperatura no es uniforme sobre la superficie terrestre. Varía durante el día y la noche, durante el invierno y el verano, con los cambios de altitud, de acuerdo a la latitud, de acuerdo a la cobertura vegetal, la oceanidad o continentalidad, la nubosidad, etc. Es el principal elemento meteorológico. Ajá, entonces, fíjate que esta temperatura no es uniforme y varía, por ejemplo, con el día, con la noche, con la estación, con la altitud, con la latitud, etcétera, ¿no? Y nos dicen, es el principal elemento meteorológico. ¿Ya? Esto siempre viene como pregunta. Principal elemento del tiempo meteorológico, la temperatura. Ahora, tenemos una plataforma que se llama el Atlas de la Biosfera y, por ejemplo, nos muestra el average, o sea, resultado de la temperatura. Acá se puede ver que la Tierra está constituida por varios continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía. Y bueno, acá está pues la Antártida, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros recordamos, por aquí, por en medio, pasa la línea ecuatorial, ¿no? La línea ecuatorial. ¿Qué divide a la Tierra? Vuelvo a repetir, ¿qué divide a la Tierra en dos hemisferios? El hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, fíjate, en los meses de diciembre, enero y febrero, nosotros en el hemisferio sur, ¿en qué estación estamos? Nosotros en el hemisferio sur estamos en verano, ¿no? Estamos en verano. A propósito, es 21 de marzo el día de hoy. ¿Qué estación está iniciándose en el hemisferio sur? A propósito, hoy día 21 de marzo, ¿qué estación está comenzando en el hemisferio sur? ¿Quién se acuerda? El otoño. Muy bien, Yair, muy bien. Entonces, efectivamente, pues hoy estamos iniciando el otoño en el hemisferio sur. Y como las estaciones son opuestas por hemisferios, no, Raúl, ¿qué estación estará comenzando en el hemisferio norte? ¿Qué estación estará comenzando en el hemisferio norte? Muy bien, Yair, la primavera. Así es, pues son opuestas por hemisferios. Entonces, fíjate, en este gráfico en particular, tenemos, pues, esta es la línea ecuatorial, ¿no? Ahí está. Entre diciembre, enero y febrero, nosotros estamos en verano. Entonces, mira, aquí está la línea térmica, acá está 0 grados, acá donde estoy poniendo el puntero, 0 grados. Y mira, hacia la derecha se registran los colores de las zonas que tienen las temperaturas más altas. Ahí. Y hacia la izquierda se registran las temperaturas de los lugares más fríos. Entonces se puede ver que, por ejemplo, entre diciembre, enero y febrero, todos los continentes que están dentro de lo que es la línea ecuatorial, ¿cierto? La zona ecuatorial. Entonces, estamos en verano y se puede ver Oceanía, parte de Asia, gran parte de África y gran parte de América del Sur en rojo, lo que quiere decir que las temperaturas son altas. Sin embargo,
fíjense, acá pasa algo curioso. No sé si se han percatado de eso. En toda América del Sur, ¿no? Las temperaturas están en rojo porque son cálidas, estamos en verano. Pero fíjate, en la costa central y sur del Perú y en la costa central y norte de Chile, principalmente, lo que vemos es de que la temperatura no está en rojo, sino está en verde. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se debe que Perú y Chile no tienen, ¿no? Por ejemplo, el mismo verano que tiene el resto de América del Sur, donde las temperaturas son considerablemente más altas? A ver, ¿quién nos puede decir cuál cree que sea la razón, el motivo, la causa por el que registra otra temperatura? La cordillera. Excelente. Muy bien, efectivamente, ¿no? Entre otras cosas, esto se debe a principalmente dos motivos. Primero, a la frialdad de las aguas del mar peruano, la corriente peruana o corriente de Humboldt, ¿no? Recuerden que la costa central y la costa central de Chile hasta la costa norte de Perú, pues pegadito a la costa hay una corriente que es la corriente peruana, ¿no? Mal llamada corriente de Humboldt en realidad, que es una corriente de aguas frías, ¿no? Justamente ese es un factor. El otro factor es el fenómeno del afloramiento. Las aguas del mar peruano son constantemente frías porque existe un fenómeno que recibe el nombre de fenómeno del afloramiento, que es el fenómeno por el cual las aguas frías y profundas ascienden a la superficie. Y un tercer elemento sería pues la existencia de la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces todos estos elementos van a provocar que en el Perú y en parte de Chile se formen tipos de climas que no nos debieran corresponder en realidad. O sea, Lima, por ejemplo, debiera tener el mismo clima tropical que Río de Janeiro. Perú debiera tener el mismo clima tropical que Brasil. Sin embargo, no tenemos eso como consecuencia de factores bastante puntuales, ¿no? Entonces, la existencia de la corriente peruana, el fenómeno del afloramiento, la existencia de la cordillera de los Andes, van a determinar de que nosotros tengamos un clima completamente distinto al que nos debiera corresponder, ¿no? Esa es la explicación. Muy bien, chicos, entonces esa es la razón. Listo, entonces, como se puede ver, la temperatura no es uniforme, varía con el día, la noche, el invierno, el verano, con la altitud, con la latitud, y es considerado el principal elemento meteorológico. Ya, eso es la temperatura. Muy bien, ahora tenemos la presión atmosférica. Este es otro elemento, la presión atmosférica. ¿Con qué instrumento se mide, se registra, ¿no?, la presión atmosférica? Con el barómetro. El barómetro. ¿Ya? El barómetro es el instrumento que nos sirve justamente para registrar las variaciones de la presión. ¿Ya? Las variaciones de la presión. ¿Y qué cosa es la presión atmosférica? Es la fuerza o peso, ¿no?, que ejerce el aire por unidad de área. Fuerza o peso que ejerce las masas de aire por unidad de área. La presión atmosférica normal corresponde al peso de una columna de mercurio de 760 milímetros a nivel del mar. La presión atmosférica varía de acuerdo a la altitud, a la temperatura y a la humedad.
¿ya? La presión entonces varía de acuerdo a la altitud, la temperatura y la humedad. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. A ver, dice, a mayor, perdón, a mayor altura, dice acá, debe decir altitud. A mayor altitud, menor presión. Ya, a mayor altitud, menor presión. ¿Sí? Aquí. Ya. Entonces, pregunta. ¿En qué punto de la superficie terrestre se registra la menor presión atmosférica de la Tierra? ¿En qué punto de la superficie terrestre se registra la menor presión atmosférica? A ver, ¿quién nos dice, quién nos responde esa preguntita? ¿En qué punto se registra la menor presión atmosférica? A ver, ¿quién nos responde? ¿Quién nos dice? A ver, respuestas. ¿Cuál es el punto de la superficie terrestre que registra menor presión? Así es. Muy bien, Yair. Aquí está pues la respuesta en el gráfico, ¿no? Aquí está, justo aquí, ahí lo teníamos frente a nuestros ojos. El Everest es el punto más alto de la superficie terrestre. Tiene un poco más de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en ese punto se registra menor presión atmosférica. ¿Por qué? Porque hay una relación inversamente proporcional, ¿no? A mayor altitud, menor presión. A mayor altitud, menor presión. Entonces, quiere decir de que en el Everest, en el Monte Everest, ¿no? Se cumple esto que estamos indicando, esta relación inversamente proporcional. A mayor altitud, menor presión atmosférica. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, y en contraparte, ¿no? ¿Cuál sería el punto que registra? Acá este era el punto que registra mayor presión. ¿Y cuál será el punto de la superficie terrestre que registra menor presión atmosférica? A ver, ¿cuál es el punto de la superficie terrestre que registra menor presión atmosférica? Ahí está. A ver, ¿cuál es el punto de la superficie terrestre que registra mayor presión atmosférica? Ya. A ver cuál será. El otro día lo comentamos, el otro día hablábamos de este lugar. A ver quién me dice cuál es el punto más bajo de la superficie terrestre. ¿Cómo se llama y por qué se caracteriza? No, la fosa de las Marianas, esa es una fosa, Ariel, que está a 11.033 metros debajo del nivel del mar, pero eso no es superficie terrestre, ¿no? Esa es la fosa más profunda, sí, pero eso está dentro de lo que es la morfología submarina. Estamos hablando del punto más bajo, por eso acá les he marcado en el gráfico una X, o sea, tiene que estar en la superficie terrestre, no dentro del mar, ¿no? Entonces, ¿cuál será el punto? Así como hemos dicho el Everest, ¿no? ¿Cuál es el punto más bajo del mundo? ¿No? El punto más bajo del mundo. ¿Por qué? Porque está en una depresión. ¿Cuál es la depresión más profunda del mundo? ¿Cuál es la depresión más profunda del mundo? Lo habíamos dicho en la clase anterior.
La depresión del Mar Muerto, acuérdense que es de casi 400 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, incluso les había hecho un esquema, ¿no? ¿Qué cosa era una depresión? Pues un área que está por debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces, la depresión del Mar Muerto. Ahora, si esto es en el mundo, en el Perú, ¿cuál será el lugar que registra menor presión atmosférica? Ahora ya hablemos de Perú. Eso era en el mundo. Ahora hablemos de Perú. En el país, ¿cuál es el punto que registra menor presión atmosférica? Ya, muy bien, Juan Carlos. Efectivamente, el Huascarán, ¿no es cierto? El Huascarán es el punto que registra menor presión atmosférica. Claro, al tener mayor altitud, pues tiene evidentemente menor presión atmosférica. ¿Y cuál es el punto que registra mayor presión? ¿Cuál es el punto del territorio peruano que registra mayor presión? Muy bien, Jair, muy bien, José Manuel. Bayóvar, que está en Piura, menos 36 metros debajo del nivel del mar. Así es. Entonces, ahora sí ya lo tengo claro. ¿Ah? En el punto más elevado se registra menor presión. Por ejemplo, en el Perú, el Huascarán. En el punto más bajo se registra mayor presión. Por ejemplo, Bayóvar, Piura. Quiere decir entonces que las personas que vivimos a nivel del mar soportamos mayor presión atmosférica que aquellas personas que viven, por ejemplo, en la región andina, por ejemplo, en la región Quechua, por ejemplo, en Huancayo, Cusco, Huaraz. Ahí hay menor presión. Y por eso es que también, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos un partido de fútbol que se juega en La Paz, ¿no? El balón se mueve más rápido, se mueve mucho más rápido. ¿Y esto a qué se debe? A que tiene pues menor presión, ¿no? Hay menor presión, tiene menor peso, eh, entonces se mueve más rápido, ¿no? Se mueve más rápido. Entonces, esa es la explicación por qué, por ejemplo, cuando uno juega en altura, entre comillas, el balón se mueve mucho más rápido de lo que lo hace a nivel del mar. Esto se debe a que hay menor presión, hay menor presión. Muy bien, entonces ya está, ya sabemos qué cosa es la presión atmosférica y sabemos también que no presenta una presión constante, sino que más bien varía, ¿no? Varía con la altitud, ¿no? Con la temperatura y con la humedad. Muy bien, ahora vamos a lo que es el tiempo, o perdón, dentro del tiempo meteorológico vamos a ver lo que son los vientos. Los vientos, ahí se puede ver una imagen, por ejemplo, donde las palmeras, ¿no? De este lugar están siendo azotados por los vientos, por ejemplo. Muy bien, ¿qué cosas son los vientos? Son los movimientos horizontales del aire que se realizan en la troposfera, ¿no? Efectivamente, recuerda que la troposfera es la capa de los fenómenos meteorológicos. Es la capa donde se producen prácticamente todos los fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces es la capa de las nubes, es la capa, por ejemplo, de, de los vientos, ¿no? De las tormentas eléctricas, etcétera. Muy bien, ahora, los vientos son causados por la diferencia de presión atmosférica entre dos masas de aire.
Los vientos son causados por la diferencia de presión atmosférica entre dos masas de aire. Ajá. Entonces, mira, qué importante es que para que yo entienda el funcionamiento de los vientos, tengo que saber cómo funciona la presión atmosférica. Entonces, justamente hace un ratito acabamos de ver cómo es que funciona la presión atmosférica. Entonces nos dice, los vientos son causados por la diferencia de la presión atmosférica entre dos masas de aire. Ajá, los vientos entonces son el resultado de la diferencia de presiones entre dos masas de aire. Y para eso vamos a conocer lo que se llaman las leyes de vientos. Las leyes de vientos. Cuando hablamos de los vientos, hablamos, por ejemplo, de la mecánica de los vientos o mecánica eólica. Cuando hablamos de los vientos, hablamos de leyes. Hablamos de las leyes eólicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la energía eólica, estamos hablando de la energía propulsada por los vientos. ¿Y de dónde sale esa denominación? ¿De dónde sale ese nombre? Bueno, Eolo era el antiguo dios de los romanos, que era justamente el dios de los vientos, ¿no? Entonces, de ahí viene ese nombre y esa denominación. Entonces, cuando hablamos de energía eólica, cuando hablamos de mecánica eólica, nos estamos refiriendo específicamente a los vientos. Nos estamos refiriendo a los vientos. Muy bien, dice, ley de Weis-Ballot, dice, todos los vientos se desplazan desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. Ya, entonces, la primera ley, la ley de Weis-Ballot, dice que todos los vientos se desplazan desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. ¿Ya? Todos los vientos se desplazan desde zonas de alta presión hacia zonas de baja presión. Ahí está. Entonces, eso es lo que determina la dirección de los vientos. O sea que, contrariamente a lo que alguien pudiera suponer, los vientos no se mueven de forma caprichosa, sino que tienen una dirección definida por hechos concretos. En este caso, ¿qué es lo que define la dirección de los vientos? Justamente la diferencia entre las zonas de alta presión y las zonas de baja presión. Eso es, ¿no? Muy bien. Ahora, segunda ley, la ley Ferrel. Por efecto de la rotación de la Tierra, ya nosotros sabemos que la Tierra se mueve imaginariamente alrededor de su eje, ¿no? Alrededor de su eje imaginario en sentido antihorario. Entonces dice la ley Ferrel, por efecto de la rotación de la Tierra, los vientos se desvían a la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Hacia la derecha en el hemisferio norte, hacia la izquierda en el hemisferio sur. Ya ahí se puede ver claramente que en el hemisferio sur los vientos predominantes se van a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Está en verde la flecha, ¿no? Está en verde. Y en el hemisferio norte hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, se puede ver el sentido de la dirección con la flecha señalando hacia la derecha. Entonces, esto llama la atención, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de la ley de vientos, hablamos de esta segunda ley, que es la ley de Ferrel. Y esto tiene su correlación, su aplicación con las llamadas corrientes marinas, ¿no? Las corrientes marinas también
en el hemisferio norte se desplazan a la derecha, en el hemisferio sur hacia la izquierda. Y a eso se le llama, se le conoce con el nombre de efecto de Coriolis, efecto Coriolis. Si alguna vez ustedes viajan a Ecuador, a Quito, por ejemplo, no pueden dejar de ir pues, a la plaza de la línea ecuatorial, ¿no? Ahí hay un globo terráqueo, y imaginariamente por ahí pasa la línea ecuatorial. Y bueno, en el pavimento también hay una línea blanca pintada, lo que te permite poner un pie sobre la línea y otro pie debajo de la línea. Entonces, teóricamente estás en el centro, ¿no?, de la Tierra, con un pie en el hemisferio norte y otro pie en el hemisferio sur. Entonces, por ahí, si quieres, puedes comprarte un souvenir que diga, ¿no?, la República del Ecuador otorga el presente diploma, ¿no?, por haber atravesado la línea ecuatorial, ¿no?, por haber atravesado la línea ecuatorial. Entonces, tienes esa posibilidad. Ahora, otra cosa que ahí en la misma plaza se puede experimentar es que hay personas que tienen unos cañitos ahí. Entonces te dice, mira, para que veas cómo cambia el sentido de la dirección de los vientos. Entonces te abre el caño, por ejemplo, vas a ver que el chorro de agua que cae se va por el sumidero y el agua se va hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces se da en sentido horario, ¿no? En cambio, si va del otro lado, baja hacia la línea o baja debajo de la línea, abre el caño, vas a ver que se va hacia la izquierda en sentido antihorario. Entonces, esto llama la atención, parece un truco de magia, pero esto es como consecuencia de la rotación. Es una consecuencia de la rotación. Muy bien. A ver, luego tenemos la ley de Stephenson, que es la tercera ley. Dice, la velocidad de los vientos está en razón directa con la diferencia de presiones entre los cuales soplan. Entonces, esta es la zona, ¿no?, de alta presión, esta es la zona de baja presión. Se puede ver aquí que los árboles están siendo azotados por los vientos. Entonces, esta es una zona de alta presión. En cambio, acá tenemos una zona de baja presión. Entonces, la velocidad de los vientos está en relación directa con la diferencia de las presiones, ¿no? Entonces, estas son las tres leyes de vientos. Repito, tienes la ley de Weiss-Ballot, tienes la ley de Ferrel, ¿no? Tienes la ley de Stephenson. Ahí están las tres leyes. Muy bien, hasta acá cómo vamos, chicos, todo bien, todo claro, se entiende, se están viendo bien las imágenes, se está escuchando bien la clase, está todo correcto, hasta acá todo bien. ¿Cómo vamos? A ver, ya, gracias Catherine, gracias Yair, muchas gracias como siempre por su feedback, por su retroalimentación. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces ya conocimos cuáles son las leyes de vientos. Ya sabemos que hay tres leyes, la ley de Weiss-Ballot, ¿no?, la ley de Ferrel y la ley de Stephenson. Ahora vamos a ver lo que son las clases de vientos, ¿ah? Clases de vientos. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cuáles son las clases de vientos? Dice, los vientos pueden clasificarse en planetarios. Ajá. Ya desde el nombre nosotros podemos deducir que son los vientos que soplan por toda la Tierra. Y efectivamente, eso es lo que son.
¿no? Como su nombre lo indica, los vientos planetarios son aquellos vientos que soplan por todo el planeta. Se les llama también regulares porque soplan en la misma dirección durante todo el año. ¿Ya? Se les llama también regulares, ¿no? Porque soplan en la misma dirección durante todo el año. Entonces los vientos planetarios son esos vientos incansables, son esos vientos que están soplando permanentemente en la misma dirección y durante todo el año. Misma dirección durante todo el año. Entonces, esa es la característica. Ahora, dentro de estos vientos, ¿cuáles son considerados como tales? A quienes se consideran como alisios, contralisios y circumpolares. Ahí se puede ver a la izquierda la definición, a la derecha el gráfico. Vientos alisios. A ver, dice, son vientos constantes que se desplazan desde las zonas subtropicales hacia las zonas ecuatoriales. Ajá. ¿Ya? Son vientos constantes que se desplazan desde las zonas subtropicales hacia las zonas ecuatoriales. Entonces, los vientos alisios se desplazan, en otras palabras, desde los trópicos hacia la zona ecuatorial. ¿Ya? Entonces, los vientos alisios, chicos, son aquellos vientos que se desplazan desde los trópicos hacia la zona ecuatorial. Entonces se puede ver aquí, ¿no? En naranja, aquí está, vamos a marcar el ecuador terrestre. Aquí está, el ecuador terrestre, ¿no? Aquí y aquí. Ya. Entonces ahí está el ecuador terrestre. Se puede ver en azul, ¿no? Se puede ver en azul a los vientos alisios. Fíjate, son los que soplan desde los trópicos hacia el ecuador. En el caso de los vientos alisios, se desplazan, ¿no?, hacia la izquierda y los que están en el norte hacia la derecha, ¿no? Ahí se puede ver. Ahora, los vientos contralisios. Vamos a poner acá vientos contralisios. Los vientos contralisios son aquellos vientos que se desplazan desde las zonas subtropicales hacia las zonas templadas. Entonces vamos a poner, son aquellos que se desplazan desde los trópicos. Desde los trópicos hacia los círculos polares. Muy bien. Y por último, tenemos los vientos circumpolares. Son los que se desplazan desde los polos hacia las zonas templadas. Ya, entonces, a ver, José Manuel me dice, ¿cuál es la diferencia entre un anticiclón? Bueno, un anticiclón es un tipo de viento, ¿no? Es un tipo de viento. Una corriente es un acceso de una masa de aire, ¿no? Generalmente de forma vertical, ¿no? Es una corriente de aire, ¿no? Pero por viento se considera todo. Entonces, todos los desplazamientos de masas de aire que hay en la Tierra, todo eso recibe el nombre de vientos,
Ahora, un anticiclón, como vamos a ver a continuación, es considerado también, por supuesto, un tipo de viento. Vamos a ver ciclones, anticiclones, brisas, etcétera. Todo eso es considerado, ¿no? Todo eso es considerado un tipo de viento, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá. De nada, José Manuel. Muy bien. Ahora, así como hay vientos planetarios, ¿no? También hay vientos regionales o continentales. Estos son vientos periódicos o estacionales que invierten su dirección con las estaciones, con el día y la noche. Se consideran como tales las brisas, los ciclones, los anticiclones y monzones. Entonces, los vientos regionales o continentales son periódicos, son estacionales, que cambian de dirección con las estaciones, con el día, con la noche. Muy bien. Se consideran como tales a las brisas, ciclones, anticiclones y monzones. ¿Ya? Se consideran como tales a las brisas, los ciclones, los anticiclones y los monzones. Entonces vamos a empezar por las brisas. Vamos a empezar por las brisas, ¿ya? A ver, Catherine dice, si la Antártida tiene la parte más, bueno, ventosa tendría que ser, no vientosa, sino ventosa. Significa que es una zona de alta presión. Ya, acuérdense que más bien los polos, ¿no? Los polos son las zonas de menor presión y el Ecuador es la zona de mayor presión, ¿no? Entonces, ahí hay, ahora lo vamos a explicar también en todo caso, ¿ya? Muy bien. Dentro de las brisas, dentro de los vientos regionales o continentales encontramos a las brisas. Las brisas. Las brisas pueden ser de dos tipos, ¿no? Hay brisas oceánicas y brisas continentales. Las brisas oceánicas son aquellas que actúan en las zonas costeras, o sea, en las zonas próximas al litoral. Ahora, se dividen en brisas de mar. Son aquellas que actúan durante el día, ¿no? Las brisas de mar son aquellas que actúan durante el día, es decir, son brisas que vienen desde el mar hacia el continente, ¿ya? Soplan del mar al continente, eso es. A la brisa de mar, se le llama también virazón. A la brisa de mar se le llama también virazón. Y a la brisa de tierra le llama terral. Terral. Entonces, fíjate, durante el día las brisas soplan del mar al continente. Eso se llama brisa de mar o virazón. Y son las brisas diurnas. Por la noche, la brisa sopla del continente hacia el mar, ¿no? Y esa es la brisa de tierra o terral. Brisa de tierra o terral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mirando esta diapositiva, podemos mencionar lo siguiente. Fíjate, cuando nosotros estamos en verano, estamos en la playa, de pronto desde el mar nos llega una brisa suave y fresca. Ya, esa es la brisa de mar. Eso se llama virazón
y es una brisa diurna porque actúa de día. En cambio, por la noche, ¿no? Curiosamente, si nosotros acampamos, contrariamente a lo que puede suponer la gente, en el mar, en la playa, la sensación de frío es menor. ¿Por qué? Porque ahí la brisa de tierra, que es la que actúa durante la noche, sopla hacia el mar a través de una brisa cálida, tibia, ¿ya? Entonces, contrariamente a lo que la mayoría de nosotros supone, ¿no? Muchos decimos, no, ¿cómo vamos a ir a acampar al mar? Debe ser un frío terrible. No, no nos vamos a morir de frío. Curiosamente no, porque por la noche más bien es del continente donde va a soplar una brisa cálida hacia el mar. Curioso, ¿no? Ahora, pregunta, a ver, pregunta. ¿Quién me responde lo siguiente? A ver, ¿por qué los pescadores cuando salen a faenar, cuando salen a trabajar, se hacen a la mar a la medianoche y no al mediodía? Estamos hablando, por supuesto, de los pescadores artesanales. A ver, ¿quién me puede responder ya esta pregunta? ¿Por qué los pescadores, cuando salen a cumplir con sus faenas, ¿no?, de pesca, se hacen a la mar a la medianoche y no al mediodía? A ver, ¿quién me da una respuesta? A ver, ¿quién se anima a darnos una respuesta? ¿Quién nos da una respuesta, chicos? A ver. Ya, Yair dice para ir a favor de la brisa. Juan Carlos, porque tiene el viento a favor. Claro, esa es la respuesta, esa es la razón, pues, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Porque, fíjate, sin saber de ciencia, sin saber de mecánica de viento ni nada, el pescador artesanal sabe más que por ciencia, por experiencia. Entonces, a través de los años, ¿no?, los pescadores se han dado cuenta que salir a pescar al mediodía no solamente les demanda más tiempo, más energía, sino que además tienes que remar contra la corriente y contra el viento. En cambio, si tú te haces a la mar en la noche, vas a tener que a tu favor va a estar la corriente, va a estar el viento y por ende vas a tener que hacer menor esfuerzo. Y fíjate, y aquí ahora regresan los pescadores. Los pescadores están regresando justamente con los primeros rayos del sol, porque ahí con la llegada del sol, con la llegada del día, se invierte pues justamente la dirección de las brisas. Entonces ahora lo único que tienen que hacer es dejarse llevar por la brisa y por la corriente. Entonces nosotros, si queremos pescado fresco, tenemos que ir muy temprano por la mañana, justamente porque ese es el momento adecuado para conseguir pescado fresco. Por lo menos ustedes tienen una idea y me han dado la respuesta correcta, ¿no? En otro salón me dicen, profesor, los pescadores salen a pescar a esa hora porque seguro van a sorprender a los peces, los van a encontrar durmiendo. Eso no es verdad, pues no, de ninguna manera, bajo ningún concepto. Por ahí hay alguien que dice, ¿no? Seguro será cierto el dicho
que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ah, ya, entonces lo mismo debe pasar con los peces, pues si los peces se duermen, entonces se los lleva la corriente, y no es verdad. Para empezar, los peces no duermen. ¿Por qué no duermen los peces, chicos? A ver si se acuerdan, a ver si me da una explicación lógica. ¿Por qué no duermen los peces? No me digan porque si se duermen se lo lleva la corriente, no me digan porque no están cansados. ¿Por qué no duermen los peces? A ver, una respuesta. ¿Quién me dice? ¿Quién me da? ¿Por qué no duermen los peces? Profesor, pero yo en Nemo, ay, pero Nemo, pues estos son dibujos animados, ¿no? Ahí no, eso no cuenta, pues ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, Raúl, por los depredadores, pero igual, o sea, eh, con o sin depredadores, si los peces tienen que dormir, se duermen igual, ¿no? Porque los peces no tienen párpados. Claro, porque los peces anatómicamente no lo pueden hacer, porque los peces no tienen párpados, pues claro, claro que sí. Los párpados, qué increíble, ¿no? Cumplen una función muy importante. Los párpados son los que nos permiten dormir. Sin párpados no podríamos dormir. De hecho, se cuenta que una de las torturas chinas más famosas era la ablación, o sea, el corte de los párpados. Entonces se le castigaba de la peor manera a alguien, se le quitaba los párpados, entonces esa persona, así quisiera dormir, no lo podía hacer. Y terminaba pues en la locura, ¿no? Entonces imagínate querer dormir y no poder, ¿no? Entonces es una locura. Y efectivamente, pues los párpados cumplen esa función tan importante. Sin los párpados, los seres vivos, no podríamos eh, dormir simplemente. Entonces los peces no necesitan, pues ahora, los peces cuando están en estado de reposo, cuando están detenidos, ahí como suspendidos, están descansando. O sea, no necesitan el sueño propiamente como nosotros, ¿no? Para nosotros el sueño es tan importante como la vigilia. De hecho, por ejemplo, si una persona no duerme, pues luego va a sufrir una mella en su salud, ¿no? Y fíjate, no solamente los párpados, por ejemplo, aquí estamos hablando de los párpados, que son muy importantes y no solamente sirven para usar, para, por ejemplo, ponerle sombra, ¿no? Por ejemplo, las pestañas también, ¿no? Las pestañas también son muy importantes. No solamente sirven para ponerles rímel y para que sean bonitas, sino también cumplen una función básica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú dejas de pestañear? ¿No? Si tú de pronto te quedas así mirando un punto cualquiera y permaneces por varios minutos sin pestañear, lo que va a pasar es de que se te va a resecar el globo ocular, te va a comenzar a picar, te va a comenzar a arder, ¿no? Y entonces esa es la función que cumplen, ¿no? Si no tuviéramos pestañas, eh, tendríamos los ojos secos y se nos irritan y se nos lastiman, ¿no? Entonces, eso le pasa, por ejemplo, a mucha gente que anda todo el tiempo frente a un monitor, frente a una pantalla de televisión. Como estamos mirando atentamente, ya ni parpadeamos, o de repente cuando estamos con el teléfono, ¿no? Y luego eso nos irrita, los ojos se nos ponen rojos, me da picor, me da irritación. Y entonces el médico, ¿qué te dice? Te recomienda pues que no utilices por demasiadas horas los monitores y te manda a comprar unas gotitas que son lágrimas, justamente para humedecer, ¿no? Para humedecer el globo ocular, ¿no? Entonces, son importantísimos también, ¿eh? Es lo mismo, los vientos, por ejemplo, ayudan a la formación de las olas.
las olas cuando se mueven, cuando se desplazan, en ese movimiento, ese desplazamiento, lo que están haciendo es absorber el oxígeno también. Entonces, gracias a eso, los peces, ¿no?, y otras especies pueden vivir dentro de las aguas del mar. Sin los vientos, sin las olas, las aguas oceánicas tampoco podrían contener vida porque carecerían del aire o del oxígeno suficiente. Así que fíjate estas pequeñas cosas, qué determinantes y qué relevantes que son. Y por último también las, las cejas. Las cejas no son solamente para depilarse, sino que las cejas son los restos pues, que nos quedan del hombre antiguo, primitivo, ¿no? El hombre primitivo pues era cazador por naturaleza, necesitaba de correr para poder cazar a sus alimentos, a sus presas, ¿no? Entonces, en el arco superciliar, que es donde están las cejas, ¿qué función cumple? Cuando el sudor, por ejemplo, nos cae desde la frente, con el arco, con las cejas, se desvía el sudor hacia los lados, impidiendo que ese sudor nos caiga directamente en los ojos, lo que sería bastante doloroso, incómodo, irritante, ¿no? Entonces, fíjense, cada cosa en el cuerpo humano cumple una función, así como en la naturaleza, ¿no? Todo cumple una función. O sea, no está ahí como elemento decorativo, sino que está cumpliendo claramente una función. Claro, Catherine, cuando tú dejas de pronto de pestañear o cuando, por ejemplo, eh, el ojo pues se pone seco, entonces comenzamos a lagrimear, se dice, ¿no? Entonces hay un saquito, el saco lacrimal, que está cerca de la conjuntiva, que es la que empieza a hidratar, ¿no? Empieza a hidratar el globo ocular justamente para evitar que se dañe, ¿no? Entonces cumple un papel importantísimo, ¿ah? Importantísimo. Miren qué cosas va uno descubriendo a medida que vamos estudiando, que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, no se olvide, si no quiere tener inflamación ocular, si no quiere tener los ojos rojos, inflamados, no olvide pestañear, no se quede absorto ahí con los ojos abiertos, sin pestañear, porque eso a la larga termina provocando irritaciones, ¿no? Muy bien. Luego tenemos las brisas continentales. Las brisas continentales son aquellas que actúan en las regiones mediterráneas. Las brisas de valle son las brisas que actúan durante el día y las brisas de montaña, aquellos que actúan durante la noche. Entonces hay brisas anabáticas, o sea que son ascendentes, ¿no? Y las brisas catabáticas, que son descendentes, ¿no? Entonces, como se puede ver, no soplan las brisas continentales en la misma dirección, sino que lo hacen en sentidos contrarios, en sentidos opuestos. Muy bien. Luego, los ciclones. Por ahí alguien nos preguntaba acerca de los ciclones, ¿no? Profesor, ¿y qué son los ciclones? Bueno, son vientos también, te decía, ¿no? Los ciclones también son vientos. En este caso son vientos ascendentes que se caracterizan por ser cálidos, húmedos y ligeros. Se caracterizan porque provocan mal tiempo y generan grandes precipitaciones. ¿Ya? Esos son los ciclones. Ahora, te cuento, ¿no? Que estos ciclones reciben diferentes denominaciones. Por ejemplo, se les llama huracanes en Estados Unidos,
y Centroamérica. Ahí les llaman huracanes. Luego tenemos los tifones. Estos les llaman tifones en Japón. Ya. En Japón, no, en Asia. Y luego tenemos los Willy Willy, que se llaman así en Australia. En Oceanía, ¿no? Entonces, los ciclones son esos vientos ascendentes que se caracterizan por ser cálidos, húmedos y ligeros, ¿ya? Que provocan mal tiempo y que generan grandes precipitaciones. Reciben diferentes denominaciones. Les llaman huracanes, generalmente en Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, ¿no? México, o sea, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe. Les llaman tifones en el Asia, en Japón principalmente. Y les llaman Willy Willys en Oceanía, en Australia. Por ejemplo, acá se puede ver en este mapa cuáles son las áreas donde se forman estos ciclones que dan origen a las tormentas tropicales. ¿Ya? A las tormentas tropicales, ¿no? Entonces, se puede ver acá la zona ecuatorial. Fíjate que las áreas donde se forman los ciclones son áreas próximas a la zona tórrida, a la zona ecuatorial o zona tropical, ¿no? Se puede ver claramente aquí, aquí está el ecuador terrestre y se puede ver cuáles son las zonas donde se forman los ciclones. En áreas próximas, cercanas a la zona ecuatorial o tórrida, ¿no? Muy bien. Hasta hace algunos años atrás, los ciclones generalmente eran bautizados, eran nombrados con nombres femeninos, ¿no? Por ejemplo, uno de los peores ciclones en la historia, ¿no? Fue el Katrina. El huracán Katrina provocó en el año 2005 miles de muertos y varios cientos de millones de dólares en pérdidas. Fue realmente muy destructivo. Provocó, por ejemplo, prácticamente la desaparición de una ciudad muy antigua en los Estados Unidos, Nueva Orleans, por ejemplo, famosa ciudad, ¿no? Y fíjate, a pesar del tiempo transcurrido, hasta ahora Nueva Orleans no ha logrado recuperarse de esta catástrofe, ¿no? De hecho, mucha gente salió de Nueva Orleans y no ha regresado porque la ciudad prácticamente ha sido borrada del mapa, ¿no? Es una ciudad devastada, parece que hubiera sido el escenario de una guerra. Entonces, Nueva Orleans, por ejemplo, es el típico caso de un huracán de nivel 10 que ha provocado prácticamente su desaparición. Entonces te contaba, porque hasta hace algunos años atrás a los ciclones les ponían nombres femeninos. Supuestamente porque los ciclones se parecían a las mujeres o las mujeres
a los ciclones, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál era la semejanza? O sea, ¿cuál era la lógica de ponerle nombre femenino? Pues no. Resulta que, según los meteorólogos, las mujeres se parecían a los ciclones o los ciclones a las mujeres. Primero, ¿no? Que eran totalmente impredecibles. Uno nunca podía saber cuándo, cómo ni dónde iban a aparecer. Aparecían de pronto, sin previo aviso. Entonces, primera razón, ¿no? Eran completamente impredecibles. Segunda razón, ¿no? Supuestamente los ciclones y las mujeres, no las mujeres, los ciclones, eran potencialmente peligrosos, o sea, eran amenazantes, ¿no? Cuando se acercaban, daban más miedo todavía, ¿no? Y tercero, porque supuestamente cuando se lo proponían, no dejaban pues piedra sobre piedra, ¿no? Destruían todo a su paso. Entonces, esto, por supuesto, lo decían pues en modo de broma, de gracia, ¿no? Pero luego, efectivamente, como Catherine dice, hubo pues asociaciones civiles, grupos de mujeres que salieron a protestar, se expresaron su queja, dijeron, oye, eso es machismo, ¿no? Eso es una discriminación, ¿no? No tiene ninguna razón, no tiene sustento. Entonces, desde esa fecha, ya desde hace algunos años atrás, ya, si bien es cierto, se siguen nombrando ciclones con nombres femeninos, también ahora se nombran con nombres, valga la pena, vale la redundancia, masculinos también. O sea, igual hay que nombrarlo, pues hay que darle un nombre, ¿no? Porque para diferenciarlos unos de otros. Sin embargo, ya no es de uso exclusivo la denominación de nombre femenino, ¿no? Entonces ahora ya se nombran de manera indistinta, ¿no? Entonces, bueno, ha dejado de ser pues, un tema controversial, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no era tan ofensivo, pero bueno, pues ustedes saben que de todas maneras se puede herir alguna susceptibilidad, ¿no? ¿No? Podría alguien pues sentirse herido, pero en realidad era un poco de broma, ¿no? Jugar con eso, con el carácter femenino, ¿no? Pero al final, bueno, ha quedado así, ¿eh? Al final ahora ya, como es inevitable, porque se tiene que, igual, ¿no? Se tiene que nombrar, entonces ya pues se usan hombres y mujeres. Ahora, que es algo cierto que los hombres y las mujeres somos distintos, pues no, difícil que algún día eh, alguien pueda decir somos iguales, es que no somos, pues no podemos ser iguales, porque evidentemente anatómicamente, fisiológicamente tenemos notables diferencias, ¿no? Entonces hay un libro bien interesante que no sé si ustedes lo han leído, que se llama Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, por ejemplo, ¿no? Y es que supuestamente, por ejemplo, dependiendo del género, pues en determinado género hay un predominio, por ejemplo, de uno de los hemisferios, ¿no? Entonces, se supone que justamente porque decíamos que entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre, pues hay un complemento, porque cuando estamos juntos con nuestras parejas, estamos funcionando con los dos hemisferios y supuestamente estamos completos, ¿no? Pero también eso ha sido controversial, ¿no? Porque hay mujeres que han reclamado, han dicho, oiga, yo he venido completo al mundo, yo mis dos hemisferios los manejo bien y no necesito ningún complemento, ninguna otra mitad. Entonces ya también hemos llegado a un punto donde estamos demasiado sensibles con el tema y entonces ya, pues bueno, ha habido en ese sentido, ¿no? Para evitar justamente controversias, bueno, hay cosas que se han ido dejando de lado, ¿no? Pero siempre que
que hagamos algún tipo de comparación, siempre que sea pues, con respeto, con consideración, no debiera importunar, pero a veces pasa. Entonces, en este caso también hasta la ciencia, ojo, tuvo que recular, ¿no? Tuvo que regresar y decir, bueno, ya no más se nombran los ciclones con nombres femeninos exclusivamente, sino también con nombres masculinos. Ahora, los anticiclones son vientos descendentes que se caracterizan por ser fríos, secos y densos. Ajá, todo lo contrario. Los ciclones son ascendentes, los ciclones son descendentes. Los ciclones son cálidos, los anticiclones son fríos. Los ciclones son húmedos, los anticiclones son secos. Los ciclones son ligeros, los anticiclones son densos. Los ciclones provocan mal tiempo, los anticiclones permiten buen tiempo. Entonces son totalmente opuestos. Fíjate, los ciclones con los anticiclones, ¿no? Entonces, eso para que veas la diferencia. Ahora, además de los ciclones, ¿qué más tenemos? Tenemos monzones, ¿no? Tenemos monzones, que son los vientos estacionales propios del Asia meridional. ¿Ya? Los monzones son vientos estacionales propios del Asia meridional. Entonces, cuando hablamos de Asia meridional, nos estamos refiriendo a lo que corresponde al sur de Asia, que está acá, ¿no? El sur de Asia está formado por Indonesia, por Malasia, Brunei, Filipinas, Camboya, Tailandia, Myanmar, Bután, Nepal, la India, ¿no? Pakistán, China, de pronto Corea, Japón, Taiwán, ¿no? Pero fíjate, durante el verano los monzones actúan del Océano Índico hacia el continente asiático. Entonces, durante el verano llueve torrencialmente sobre el continente durante el verano. En los monzones de invierno es al revés. Fíjate, durante el invierno los monzones van del continente asiático hacia el Océano Índico. Del continente asiático hacia el Océano Índico. Entonces, ahora es en el Océano Índico donde va a llover torrencialmente, ¿no? Al punto que se van a provocar pues, grandes tormentas y tempestades, ¿no? Ahí está. Entonces, estos son los monzones. Y se puede ver, pues, que están señalados, ¿no? En azul, los monzones de verano. En invierno, los monzones de invierno en rojo, ¿no? Ahí está. Entonces, en azul, los monzones de verano. En rojo, los monzones de invierno. Ahora, estos monzones no solo traen grandes temperaturas, sino grandes precipitaciones. Y las temperaturas también son extremas, ¿ah? Son extremas, bastante extremas. Ahora, la humedad. ¿Con qué instrumento se registra los cambios o variaciones de humedad? Con el higrómetro. Ahí está, la humedad con el higrómetro. ¿Y qué es la humedad? Es la cantidad de vapor de agua contenida en volumen de aire. Ajá. Disminuye normalmente con la altitud y es mayor en las áreas cercanas a grandes masas de agua, como océanos, mares y lagos, y con abundante vegetación. Se expresa como humedad absoluta y relativa. A ver, la humedad. Dice, cantidad de vapor de agua contenida en un volumen de aire. Entonces acá también se establece una relación inversamente proporcional, ¿no? ¿Qué decimos? A mayor altitud, menor humedad. A mayor altitud, menor humedad. Y seguramente, chicos, a ustedes les habrá pasado cuando, por ejemplo, alguna vez ustedes se han ido
de viaje a Cusco, Huancayo, Ayacucho, ¿no? Cuando se han ido a alguno de estos lugares, a las pocas horas de haber llegado, ¿qué es lo que se percibe? ¿Qué es lo que se siente? Primero, que la piel se nos estira. Y segundo, ¿no? Que la piel se nos cuartea. ¿Ya? Entonces, uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Resulta que a mayor altitud, menor humedad. ¿Cuáles son las zonas más húmedas del planeta? Las zonas más húmedas del planeta son las que están a nivel del mar o cerca al Ecuador, por ejemplo. En cambio, ¿cuáles son las zonas más secas? Las zonas más secas son las que tienen mayor altitud y mayor latitud, o sea, los que están en los polos. Entonces, a las horas nomás de haber llegado, ya comienzo a darme cuenta de que el clima de estas ciudades, Huancayo, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, ¿no? Huaraz, que corresponde a la región quechua, es un clima seco. En cambio, Lima, por ejemplo, es una región, es una ciudad que registra una gran cantidad de humedad, ¿no? Una gran cantidad de humedad. Entonces, habrán visto cuando ustedes han viajado a la sierra o cuando viajen a la sierra, tienen que observar y van a darse cuenta que la gente, por ejemplo, tiene pues las manos las tiene rajadas o cuarteadas, los labios rajados, cuarteados. Por eso cuando uno viaja a estos lugares debe usar cremas humectantes. Algunos utilizan para los labios vaselina, otros utilizan crema de cacao, ¿no? Lo cierto es que hay que cuidarse, porque si no se hacen heridas, ¿ah? Y sobre todo en los labios, ¿no? Y es bastante doloroso. Acuérdate que allá todo se sirve caliente porque hace frío, entonces, a ver, intenta tomar una sopa caliente con los labios corteados, con los labios heridos, es pues dolorosísimo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya les decía, con la altitud, la humedad aumenta o disminuye, ¿no? Depende. Entonces, normalmente, fíjate cómo es, ¿no? Cuando uno va a la región andina, a la región quechua, por ejemplo, o sigue subiendo, sobre todo en la región Puna, ¿no? O La Janca, áreas o zonas del cuerpo humano normalmente, ¿no? Del rostro normalmente húmedas, como ejemplo las fosas nasales, se secan, se te secan, ¿no? Y ahí te das cuenta que el aire es completamente seco. Es más, es tan seco que cuando uno respira, hasta siente que le lastima la nariz, ¿no? Es más, algunos de pronto empiezan a experimentar el enrojecimiento de las fosas nasales, ¿no? Comienza a experimentar dolor, porque el aire que ingresa a nuestro organismo es un aire seco, muy seco. Y si no estamos acostumbrados, pues nos lastima, ¿no? Lastima. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? Esto de la humedad. No en todas partes se registra la misma variación de la humedad, ¿no? Ahora, de hecho, el aparato que registra las variaciones de humedad se llama el higrómetro. Y este higrómetro, como parte de su mecanismo de funcionamiento, utiliza un cabello femenino. Y ahora alguien dirá, oiga, eso es discriminación, pues ¿por qué el cabello femenino? Ah, pues porque el cabello femenino es altamente sensible a la variación de la humedad. ¿No les habrá pasado a ustedes, señoritas, por ejemplo, que de pronto un día se lavan el cabello y no tienen tiempo de secarlo y salen así a la calle? De pronto están pasando por una vitrina, por una ventana y se ven su imagen y tienen todo el cabello así, ¿no?
Entonces, el cabello frisado, ¿no? Y es que, claro, el cabello femenino es muy sensible a las variaciones de la humedad. Cuando hay un exceso de humedad, lo absorbe, ¿no? Y entonces por eso aparece el frizz, que le llaman, ¿no? Ahora, otra cosa, el cabello que se utiliza en el higrómetro tiene que ser femenino. Luego, ahí está, Victoria nos dice que es verdad. Además, tiene que ser el cabello rubio. Ah, discriminación, podría decir alguien. No, no, no. Lo que pasa es que en el cabello rubio se puede ver que es tan sensible el cabello femenino a la humedad que cambia de color. Se hace más claro o más oscuro. Y ahí se puede ver claramente. Pero ocurre con todas las señoritas, con todas las mujeres. ¿Ah? Hay días, ustedes, señoritas, se habrán peinado y se habrán visto más rubias. Habrán dicho, ¿qué? Mi cabello era bien clarito, no me había dado cuenta, dice, ¿no? Y otros días sienten o se ven que su cabello está más oscuro. Entonces, qué raro, yo pensé que mi cabello era más claro. Y no es que estés viendo visiones, ¿ah? O que alguien te escuche y dice, estás loca, ¿cómo vas a decir que cambia el color de tu cabello? Sí cambia. Cambia en el color, cambia en el grosor también, ¿no? Dependiendo del nivel de humedad, se adelgaza o se engrosa la hebra de cabello. Entonces, fíjense qué impresionante es el organismo femenino, es tan sensible, tan delicado, que puede detectar hasta esas sutiles variaciones de la humedad en la atmósfera. Profesor, ¿y el cabello masculino? No, no pasa nada. Por ejemplo, un hombre se puede lavar con su cabello con shampoo, con jabón, hasta con de pronto detergente, como lo hace mucha gente, y no pasa nada. Una mujer no puede hacer eso. Pues. Su cabello es especialmente delicado, sensible, por eso, ¿no? Es muy delicado y responde al tema de la humedad. Así que, fíjense ustedes quién iba a imaginar que el cabello femenino podía tener tantas funcionalidades. Ariel dice el detergente GOT, el detergente. Ah, sí, hay gente que, los mecánicos, que realizan labores de ese tipo, le meten detergente al cabello y no pasa nada. Muy bien, entonces la humedad se expresa como humedad absoluta y humedad relativa. Profesor, ¿cuándo es humedad absoluta? Es la cantidad de vapor de agua contenido en un volumen de aire. Se mide en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. Incluso hay una fórmula para calcular la humedad absoluta. Pero acá solamente lo que tenemos que saber es qué cosa es, ¿no? Cantidad de vapor de agua contenido en un volumen de aire. Ahora, ¿y qué es la humedad relativa? Es la relación entre la cantidad de vapor de agua y la máxima cantidad que el aire sería de contener a esa temperatura. Por ejemplo, tenemos acá una fotografía de Lima, de la llamada Costa Verde. Lo que nosotros llamamos humedad relativa se manifiesta a través de la neblina o bruma. Esa neblina con la cual muchos reniegan, ¿no? O sea, está todo nublado, o sea, pero lo nublado no es por la nube, es por la neblina, ojo. Y estas neblinas son bastante frecuentes en la costa peruana. Esto es una consecuencia justamente de la frialdad de las aguas del mar peruano. O sea, las aguas del mar peruano nos han dado el mar más rico del mundo, pero también nos ha afectado, pues, ¿no? Porque ha provocado que en Lima, por ejemplo, proliferen en la costa peruana en general las nubes estrato, que son estas nubes bajas, densas, grises, y también, pues, que haya una abundante humedad relativa, ¿no? La humedad en Lima, por ejemplo, es tan alta que en las noches, sobre todo en las madrugadas, entre la 1 y las 4 de la mañana, hay momentos que lo que nosotros respiramos, literalmente, chicos, ¿eh? Literalmente es agua. Y cuando la gente afuera
lee los valores de humedad que nosotros tenemos, nos preguntan si eso es verdad y decimos que sí. Entonces dice, oye, y ¿ustedes tienen branquias o tienen pulmones? Porque lo que respiramos, literal, vuelvo a repetir, es agua. Ariel dice, sigo esperando que regresen los rayos. ¿Qué rayos, Ariel? ¿A qué te refieres? ¿Cuáles son los rayos que estás esperando? Entonces, les decía que esta neblina, esta niebla en la costa peruana es bastante espesa, pues. Hay una zona de Lima, las que cayeron en Lima. Ok, ok. Hay una zona particularmente peligrosa de Lima, ¿no? A ver si alguien sabe dónde está. Es una zona de neblinas donde constantemente habían accidentes, choques, habían un sinfín de muertos. Si bien es cierto, se ha disminuido sustancialmente, pero todavía sigue siendo una zona peligrosa. Está al norte de Lima. Si vamos a Huaral, a Huacho, tenemos que pasar por ahí. ¿Alguien sabe cómo se llama esta zona de neblinas tan peligrosa? ¿Alguien se acuerda? Claro, Yair, muy bien, Yair. Estrellita para Yair. Pasamayo, pues claro. Es una zona de neblinas, ¿eh? Ahí hay neblina gran parte del año. Y la neblina es tan cerrada, ojo que la neblina tiene que ver con la humedad relativa, ¿eh? Es tan cerrada que a veces no se puede ver un vehículo pues a más de 1 metro, ¿no? Entonces por eso es que habían muchísimos accidentes. De hecho hay una canción de los no sé quién, no sé cuánto, que se llama Pasamayo Maldito. Bueno, menos mal que se construyó la variante, ¿no? Y aunque han disminuido sustantivamente los accidentes, porque antes era todo el tiempo, todavía siguen pasando, todavía siguen pasando. Muy bien, las nubes es el vapor de agua condensado en forma de gotas de agua o diminutos cristales de hielo que están en suspensión en la atmósfera. Físicamente las nubes son consideradas como un aerosol. Ya, entonces las nubes, ¿no?, son estudiadas con un instrumento que se llama nefoscopio. Nefoscopio. Entonces es vapor de agua condensado. Aquí tenemos gotas de agua suspendidos en la atmósfera. ¿Ya? Fíjense ese paisaje, ¿no? Qué bonitas se ven esas nubes, ¿no? Que contrastan considerablemente con el cielo azul. Ojalá que tuviéramos esa nube, dice mucha gente, ¿no? Pero cuando vamos a la región andina, así se ve el cielo. Lo que pasa que en la costa, ya te expliqué que por razones muy concretas, muy específicas, tenemos otro tipo pues de cielo, ¿no? Ahora, por su altura, las nubes se pueden clasificar en altas, ajá, en medias y en bajas. Y acá hay una composición. Fíjate, esta es la superficie terrestre. Arriba están las cirros, nubes altas, cirros, llamados también velos de novia. Unas nubes casi transparentes, luminiscentes, ¿no? Esas son las nubes cirros. Luego están las cirrocúmulos acá, que son unas nubes bastante bonitas. Luego están las cirros estratos acá. Entonces estas son las nubes altas. Cirros estratos, cirrocúmulos, cirros. Luego tenemos las altocúmulos que están acá y las altoestratos que están por acá. Luego las bajas, tenemos las estratos acá, acá tenemos las cumulonimbos, ¿no? Y estas son las nubes que encontramos predominantemente en la costa peruana, sobre todo en la costa central y la costa sur, las nubes estratos.
Muy bien, ahora tenemos las precipitaciones. ¿Con qué instrumento se miden o se registran las precipitaciones? Con el pluviómetro. ¿Qué son las precipitaciones? Ese fenómeno por el cual se produce la caída del agua de las nubes en forma líquida o sólida. Se clasifican de acuerdo con la forma y el estado que toman cuando caen. Hay precipitaciones sólidas y hay precipitaciones líquidas. Ejemplo, granizo, nieve. Líquidas, lluvias y garúas. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué llueve? ¿No? ¿Por qué llueve? Fíjate, cuando las masas de aire cálido ascienden a la atmósfera, van a chocar contra estas masas de nubes, ¿no? Que están constituidas por vapor de agua. Entonces, al chocar estas masas de aire cálido, entonces lo que va a provocar es la liberación de estas moléculas y van a producir la lluvia. Entonces, ahora el aire que baja es un aire húmedo. Entonces, así es como comienzan las lluvias más fuertes, ¿no? Entonces, asciende el aire cálido, choca contra las moléculas de aire y a partir de aquí desciende el aire húmedo. Luego ya cuando se libera la mayor parte del contenido, ¿no? Entonces cae una lluvia suave y el aire que desciende ya es un aire húmedo también. Entonces la diferencia aquí está, ¿no? Entre la lluvia fuerte y la lluvia suave. Muy bien, ahora tenemos el clima, ¿no? Terminamos con lo que era el tiempo y ahora vamos a hablar del clima. ¿Qué es el clima? Es el estado atmosférico promedio de un lugar en un tiempo determinado. Es el resultado de la acción de los diversos estados atmosféricos que en conjunto determinan las características climáticas de un lugar. Los elementos del clima son los mismos que los del tiempo: temperatura, humedad, precipitaciones, presión atmosférica, vientos. Acá se puede ver, ¿no?, cuáles son esos elementos y cómo intervienen en la formación del clima. Ahora, ¿cuáles son los factores climáticos? Son las características propias y fijas de un lugar. Causan modificaciones en los elementos climáticos. Los factores pueden ser cósmicos o geográficos. Los factores cósmicos, vamos a ver, la forma de la Tierra, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, la energía solar, la inclinación del eje terrestre. Los factores cósmicos entonces son esos factores que están relacionados con la parte externa de la Tierra, ¿no? La forma, la rotación, la traslación, la energía solar, el eje terrestre, etc. En cambio, los factores geográficos son aquellos que están relacionados con la parte interna. Por ejemplo, ¿cuáles son esos factores? La latitud. La latitud determina la mayor o menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar. Por ejemplo, la latitud, ¿no? Si tomamos como referencia el ecuador terrestre, entonces, ¿cuáles son los lugares que están situados a mayor latitud? Pues en los polos, ¿no? Los polos. Entonces, obviamente, las temperaturas van a ser más bajas. ¿Cuáles son las zonas que registran mayores temperaturas? La zona ecuatorial, ¿no?, que es la zona tropical o tórrida. Entonces la latitud es determinante. Luego también la altitud. Hemos dicho que en las partes bajas las temperaturas suelen ser más altas. En las partes altas las temperaturas suelen ser más bajas, ¿no? Entonces la altitud también es determinante. El relieve, bueno, las características del suelo,
van a determinar que un clima tenga determinadas características, ¿no? Luego, la oceanidad y la continentalidad se refiere a esto. La oceanidad se refiere a los lugares que están próximos al mar, ¿no? A las masas acuosas. En cambio, la continentalidad se refiere a aquellos lugares que se encuentran lejos del mar. Entonces, oceanidad versus continentalidad, ¿no? Ahí se puede ver. Oceanidad, continentalidad. Muy bien. Luego, y para terminar con esto, vamos a terminar, chicos, tenemos el ciclo hidrológico. Es la circulación del agua en la superficie terrestre, la cual consta de 3 etapas: evaporación, condensación y precipitación, las cuales se suceden y repiten constantemente. La evaporación es la etapa en la cual el agua, debido a la acción del calor, pasa al estado gaseoso. Se produce principalmente en los océanos, así también como en lagos, ríos y capas superficiales del suelo. Entonces, el primer momento es la evaporación, ¿no? Cuando las aguas que se encuentran en estado líquido se van a evaporar como consecuencia de la acción del sol. Este vapor de agua asciende acá, llega a las zonas altas, se enfría y da lugar a la condensación, ¿no? Entonces, las aguas ascienden, se condensan y van a dar lugar a la condensación, y luego esta condensación va a dar lugar a la precipitación. Luego, como resultado de la precipitación, las aguas se van a desplazar o infiltrar a través de la escorrentía, que puede ser superficial o subterránea respectivamente, para llegar a los océanos e iniciar nuevamente su circulación en la superficie terrestre. Entonces, este es el mecanismo que tiene el llamado ciclo hidrológico, los 3 momentos, ¿no? Lo que es la evaporación, ¿no? Evaporación acá, lo que es la condensación y lo que es la precipitación, ¿no? Y una vez que estas aguas caen, algunas aguas se van a depositar al interior de la corteza y otros van a ir directamente hacia el mar, ¿no? De tal manera que se reinicia nuevamente el ciclo. Muy bien, chicos, entonces esto es lo que teníamos que hacer el día de hoy, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. De mi parte, esto sería todo. El próximo día viernes vamos a resolver la hoja de práctica 6, que está pendiente, y 7, ¿ya? Para que estemos todo al día. Si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Como siempre, muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad, por su participación. Les estoy muy agradecido y no me queda más que desearles pues muy buenas tardes, que tengan buen día, que tengan una estupenda semana, y nos estaremos viendo la próxima clase, ¿ya? Listo, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Profesor, disculpe, no se vaya a olvidar la asistencia. Sí, ya está registrado, no te preocupes. Profesor Sí. Hidalgo. Sí, ya está registrado, no te preocupes. Profesor Hidalgo. Sí, Manuel, te escucho. Hola. Profesor Hidalgo. Sí, Manuel, te escucho. ¿Me escuchas? Ah, perdón. Sí, sí. No se vaya a olvidar de la asistencia, profesor. Sí, ya está registrado, ya está descargada también, no te preocupes. Gracias, profesor.
Ya, Manuel, nos vemos.